España la noche de hoy. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gusto de verlo y tenerlo en el programa. compañero de lucha, compañero de bancada parlamentaria. Usted siempre comunicando las acciones del pueblo presidente. Ahí haciendo siempre lo mejor que se puede. Estamos en la trinchera informativa. En esta comunicación de esperanzas, comunicación de progreso y de derechos vivos. Y es que el pueblo de Nicaragua realmente lo merece y requiere información veraz, información comprobada, ¿verdad? Porque muchas noticias falsas y me llaman alguna gente siempre que hay una noticia escandalosa. Y bueno, cuando hay una noticia, mientras más escandalosa sea, más hay que dudarla. Como dice la compañera Rosario, aquí se comunica la verdad verdadera. Exactamente. 46 años acaba de cumplir la Revolución Popular Sandinista. Qué fácil se dice, ¿verdad? Pero son 46 años. ¿Cuál es su evaluación de estos 46 años? 46 años de triunfo, 46 años de victoria, 46 años de transformaciones de nuestra Nicaragua bendita y libre. 46 años que marcaron un antes y un después. Antes de esos 46 años eran los gobiernos liberales, los gobiernos conservadores, los gobiernos de la oligarquía, de los empresarios, de los burgueses, de las élites. Y en los últimos 45 años, antes que iniciara la revolución, gobierno de la dictadura de los Somoza, dictadura que oprimió, reprimió, violó los derechos humanos, dictadura que negó oportunidades para los jóvenes, dictadura que aplastó la vida de los campesinos, de los productores, dictadura que impidió el ejercicio de derechos, de libertades, de garantías para el pueblo de Nicaragua. Pero vino la revolución liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y enterró esa oscuridad, enterró el gobierno de los ricos y surgió la esperanza para el pueblo. Empezó a gobernar el pueblo desde el 19 de julio de 1979. Empezó la alfabetización, empezó la masificación de los derechos, del derecho a la salud y a la educación. Empezó los procesos de democratización integral, democratización de la tierra, democratización para el campesinado, para el acceso a producir. Empezaron a restituirse los derechos para el pueblo en esa primera etapa de la revolución, en la década revolucionaria, que se le llamaba las grandes conquistas del pueblo. Surgió una nueva constitución, se aprobó en el 86 y entra en vigencia en el 87, la constitución política que hoy en esta segunda etapa de la revolución se ha ampliado, se ha modernizado, se ha contextualizado y ha integrado los logros de esta segunda etapa de la revolución. Luego vino el neoliberalismo, regresaron los gobiernos libero-conservadores a dirigir el país y lo que hicieron fue acrecentar la pobreza, la exclusión social, la desigualdad, la injusticia. Regresó el somocismo. El neoliberalismo en realidad es neosomocismo. Era la misma política de Somoza, de excluir, de marginar, de violar derechos, de usurpar los recursos del Estado. Los recursos del pueblo, de apropiarse de los bienes públicos para sus cuentas personales. Fueron 3 gobiernos de exclusión, 3 gobiernos de marginación, 3 gobiernos que violentaron los derechos humanos de manera sistemática, colectiva, aplastante para todos los sectores de la población. Pero luego regresó la revolución en el año 2007 con el comandante Daniel a la cabeza y la Constitución que había sido olvidada regresó a implementarse, a cumplirse y empezaron los derechos a encarnarse en el pueblo, en todos los sectores de la población, en la niñez, en la juventud, en las mujeres, en el campesinado, en los trabajadores por cuenta propia, en las personas adultas mayores, en las personas con discapacidad, en las personas con VIH, en las personas con
enfermedades psicosociales en los pueblos originarios y afrodescendientes. Todos los sectores de la población empezaron a ser reivindicados, empezaron a mejorarse las condiciones, los niveles y la calidad de vida de la población nicaragüense. Empezó un combate frontal a todas las formas de pobreza, pobreza material y espiritual, pobreza extrema, pobreza crítica, pobreza media, y se sentaron las bases para un desarrollo humano, un desarrollo pleno, un desarrollo centrado en la persona, en la familia y en la comunidad. Y en este 46-19, eso es lo que el pueblo celebró. La juventud, las mujeres, los servidores públicos, los trabajadores por cuenta propia, los pobladores del campo y de la ciudad celebraron en los 153 municipios de Nicaragua todos estos derechos que se han restituido a los maestros, los trabajadores de la salud, los artesanos, los deportistas. Celebraron en los 153 municipios con caminatas, con dianas, con ferias, con cantatas, con poesías, con festivales, con asambleas comunitarias. Realmente hubo un derroche inmenso de alegría, de júbilo, de fervor revolucionario. Toda Nicaragua se cubrió de la bandera rojinegra, que es la bandera del general Sandino, que es la bandera de liberación, de redención, de transformación de Nicaragua. ¿Ve usted muchas caras alegres? Una alegría... ¿Qué provoca esa alegría? Esa alegría es la alegría de los jóvenes que hoy disfrutan el derecho a una educación técnica, tecnológica y universitaria. Es la alegría de los jóvenes que hoy disfrutan el derecho al deporte, a la cultura, a la recreación, al esparcimiento, al tiempo libre. Es la alegría de las familias que tienen acceso a la salud, una salud gratuita y de calidad, una salud integral. Es la alegría de las mujeres que pueden acceder a un centro de salud, a una casa materna, a un hospital con áreas especializadas en oncología, en pediatría, en ginecología, unidades de salud con equipos de última generación, de tecnología de punta. Las familias celebran esos programas de salud con calidez, con calidad, con humanismo, con empatía, con servicio, con vocación, con ternura. Las familias celebran que hay disposición de las vacunas para prevenir las enfermedades. Las familias celebran el desarrollo en todos los municipios. Por eso es que la celebración no solamente fue en Managua, sino que la celebración fue en Jinotega, en Matagalpa, en Boaco, en Chontales, en Río San Juan, en Nueva Segovia, en Madrid, en Estelí, en Chinandega, en León, en Masaya, en Granada, en Carazo, en Rivas, en Río San Juan y en las dos regiones de la costa Caribe, en la costa Caribe Norte y en la costa Caribe Sur. Los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes celebraban estos 46 años de revolución, estos 46 años de mejoría del transporte público, de mejoría de la infraestructura vial, la construcción de caminos, de carreteras, de puentes, de caminos de producción, de carreteras con cemento hidráulico. Las familias celebraban esas unidades de clínicas móviles, las familias celebraban esa infraestructura de salud que se da en el campo, que se da en la ciudad, que se da en todo el territorio nacional. Esa interconectividad terrestre, los 153 municipios de Nicaragua interconectados por las mejores carreteras de América Central y una de las mejores carreteras de América Latina. El pueblo celebrando la educación gratuita y de calidad. Los adolescentes gritaban, bailaban. La alegría de tener centros educativos verdes, limpios, de tener centros educativos arborizados, de tener centros educativos en donde hay alimentos, la merienda escolar, centros educativos en donde no hay cobro, centros educativos en donde reciben una educación en arte, una educación en cultura,
una educación en deportes, una educación en prevención de la violencia, una educación con seguridad alimentaria, la merienda escolar, 1.200.000 niños y adolescentes recibiendo comida todos los días, sin exclusión, sin discriminación, para todos los niños y niñas de Nicaragua. Vimos a muchos chavalos y chavalas celebrando este 46 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Primaria, secundaria, educación técnica y tecnológica de calidad. Una educación que permite a los jóvenes asumir valores, interiorizar valores, porque esta es una educación para la vida. Esta es una educación para la paz, una educación para la convivencia fraterna, una educación para la hermandad. Esa infraestructura educativa, se han dignificado los ambientes escolares. Hoy los centros educativos tienen laboratorios, tienen bibliotecas, tienen ludotecas, tienen espacios recreativos. Hoy los centros educativos son espacios en donde los niños y las niñas aprenden, enseñan, porque es un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde los educadores son educandos y los educandos son educadores. Hay una comunidad educativa. Eso celebraba el pueblo. Esas transformaciones, esos derechos vivos, esa estrategia nacional de educación que se aplica en todo el territorio nacional. Estos logros y estos avances son evidentes, son verdades evidentes y son innegables. Son incuestionables. Ahí están. El comandante Daniel lo decía en la plaza, lo decía aquí en Managua y lo escuchó todo Nicaragua y lo escuchó el mundo entero. Decir, ahí ustedes pueden ver las noticias que día a día los derechos en Nicaragua se hacen realidad. En Occidente, en los países supuestamente democráticos, los derechos humanos son discursos, los derechos humanos se violentan, se irrespetan, pero en Nicaragua se cumplen, se viven. El derecho a una vivienda digna, el derecho a una vivienda cómoda, el derecho a una vivienda segura. Son decenas de miles de familias nicaragüenses que hoy gozan del derecho a una vivienda. Por eso el pueblo estalló en alegría en todo el país, cantando, celebrando los himnos revolucionarios. Y en Managua, casi 60.000 personas en Managua reunidas con el comandante Daniel, con la compañera Rosario, que es la presidencia de la República, con delegaciones de distintas partes del mundo, delegaciones de Europa, de África, de Asia, de América Latina, constatando esta alegría del pueblo, esta celebración del pueblo de estos 46 años de revolución, estos 46 años que enterraron todas las formas de dominación, de discriminación, de exclusión, de esclavitud. Y como nos ha dicho tantas veces la compañera Rosario, somos libres y jamás volveremos a ser esclavos. El discurso, el mensaje principal del presidente, comandante Daniel Ortega, ¿cuál es la parte más fundamental que le llamó la atención? El comandante Daniel inició su mensaje diciendo: todos somos Daniel. El pueblo es Daniel. La niñez es Daniel. La juventud es Daniel. Esos niños y niñas que reciben vacunas, que reciben atención en los centros de desarrollo infantil, son Daniel. Esos jóvenes que gozan del derecho a la cultura, esos jóvenes que gozan del derecho al teatro, a la pintura, a la escultura, son Daniel. Las mujeres que ejercen los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, las mujeres en la presidencia de la República, las mujeres en las alcaldías, las mujeres en la Asamblea Nacional, las mujeres en el sistema de justicia, las mujeres son Daniel. Los campesinos que tienen acceso al crédito, a la tecnología, a la seguridad de la tierra, a la seguridad jurídica para producir, son Daniel. Todas las instituciones del Estado son Daniel. Todas las familias y las comunidades que viven y disfrutan sus derechos individuales y sus derechos colectivos son Daniel. Creo que ese es
un mensaje poderoso que el sandinismo está cohesionado alrededor del comandante Daniel. Y no solamente el sandinismo, la nación entera. Porque este modelo de desarrollo humano, este modelo de desarrollo pleno e integral, está cohesionado alrededor del comandante Daniel Ortega, que es la síntesis de las luchas del pueblo. Más de 6 décadas de lucha revolucionaria. Es decir Daniel Ortega es decir la lucha de los estudiantes, porque fue dirigente estudiantil, fue dirigente juvenil, fundó movimientos juveniles. Decir Daniel Ortega es decir lucha contra la dictadura de los Somoza. Decir Daniel Ortega es la construcción de la revolución en los años 80. Decir Daniel Ortega es la defensa de las conquistas de la revolución en medio de gobiernos neoliberales. Decir Daniel Ortega es el retorno de la esperanza al pueblo, es la materialización de los sueños del pueblo, es la materialización de los sueños de la costa caribe, de tener carreteras desde Bilwi hasta Managua, tener carreteras desde Bluefield hasta Managua. Antes, para ir a la costa caribe, solamente por agua, por aire, y si por tierra se duraban muchos días. Hoy en horas se llega a la costa caribe, y del Pacífico a la costa caribe estamos interconectados. Eso es Daniel Ortega, es la interconectividad terrestre y es el respeto a la diversidad, a la multiculturalidad, a la diversidad lingüística, el respeto a las tradiciones, las costumbres, los mitos, las leyendas, la religiosidad y la espiritualidad de todos los pueblos. Y el comandante Daniel en la plaza lo decía: por nuestra sangre, por nuestras venas corre sangre indígena, tal y como lo decía también el general Sandino. Esa ancestría originaria, esa ancestría africana y ese orgullo de esa identidad multicultural, eso es Daniel Ortega. Daniel Ortega es unidad, Daniel Ortega es desarrollo, Daniel Ortega es revolución, y Daniel Ortega es la continuidad de los procesos de transformación y de liberación en Nicaragua. En su discurso, el comandante Daniel hizo una historiografía de las luchas de la humanidad, contra el colonialismo. El comandante Daniel nos describía cómo el colonialismo europeo se adueñó de pueblos de África, de Asia y de América Latina. Y en esa apropiación llamada colonialismo, en esa apropiación devastó, destruyó culturas, impuso esclavismo, explotación, se apropió de las riquezas de muchas naciones. Y ese esclavismo de Francia, de Inglaterra, de España, de Portugal, de Alemania, lo siguen impulsando. Es decir, no solamente fue en el siglo XVI y hasta el siglo XIX, en lo que va del siglo XX y XXI, los colonialistas, ahora bajo el neocolonialismo, pretenden seguir dominando y explotando a los pueblos. Pero ese neocolonialismo está llegando a su fase terminal, y hoy los pueblos se levantan erguidos con dignidad, defendiendo su soberanía, su autodeterminación, su independencia. Y hoy ya no estamos en ese mundo unipolar dominado por el imperialismo norteamericano en su alianza con Europa occidental. Hoy estamos en un mundo multipolar, y el comandante Daniel hablaba de la Federación Rusa y el aporte de la Federación Rusa a los procesos de liberación de la humanidad, el aporte de Rusia al derrotar al imperio napoleónico y a liberar a Europa de ese dominio del emperador francés Napoleón. Y habló también del aporte de Rusia a la liberación de la humanidad en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Quien derrotó al nazismo, al fascismo, fue Rusia. Y habló de China también, y del aporte de China. Habló de China como una revolución cultural, como una potencia económica que no domina, una potencia económica que respeta, y las
las delegaciones de China y de Rusia que hablaron en el acto de la revolución lo decían. La representante de la Federación Rusa decía: nuestra cooperación es una cooperación fraterna, solidaria y respetuosa. Y el representante de China decía: nuestra cooperación es una cooperación estratégica, integral, en un mundo complejo. Decía el representante de China: es una cooperación de presidencia a presidencia y una cooperación de partido a partido, del Partido Comunista al Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Quisiera, que el tiempo avanza rápidamente, abordar otro aspecto. Quisiera su análisis. Cualquier partido en América Latina, para no ir muy largo, quisiera tener este poder de organización que tiene el Frente Sandinista. Ustedes lo ven ahí, esa organización en la plaza, la gente sobre la Avenida Bolívar, y luego en cada uno de los municipios de Nicaragua, de las comarcas, de los valles, en las cabeceras departamentales, hubo acto oficial, se congregaron los sandinistas. Todo eso solo lo puede permitir la organización, sin duda alguna. Y luego, ¿qué significa esa tanta juventud que estaba presente en la plaza aquí en Managua, pero también en todo el país? El evento central en Managua y los eventos en los 153 municipios de Nicaragua reflejan que el Frente Sandinista de Liberación Nacional es un partido de unidad, de cohesión, es un partido en una sola voz, en un solo corazón, bajo el liderazgo del comandante Daniel y de la compañera Rosario. Daniel y Rosario. Rosario es Daniel. El Frente Sandinista es Daniel. Daniel es Nicaragua. O sea, esta celebración mostró la unidad del pueblo, del frente, de la nación, en un solo sentimiento de regocijo por los logros, por las victorias, por las transformaciones que ha vivido Nicaragua en todos los campos, en agua, en salud, en educación, en energía eléctrica, en transporte público, en desarrollo local, en deporte, en derechos vivos para las mujeres, en conquistas para las personas con discapacidad. Es decir, no hay un solo derecho que la revolución sandinista en estos 46 años no haya materializado o luchado para defenderlo. Y tanta juventud, la juventud presidente, la juventud también es Daniel. Esta presencia magnífica, formidable, desbordante de la juventud y de los jóvenes de todas las generaciones muestra que habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre, como lo decía el comandante Tomás Borges. Es la continuidad de los sueños de todos los héroes y heroínas, de todos los mártires. Hoy se hacen realidad y se continuarán haciendo realidad. Esta presencia fuerte de la juventud muestra la perennidad, la eternidad, la prolongación del Frente Sandinista en Nicaragua. Y además que en este mundo que vivimos, bombardeados por los medios corporativos, ya no se diga las redes sociales que tienen una enorme influencia en la juventud, sin embargo, ahí está la juventud bien comprometida. La juventud sandinista, la juventud nicaragüense, la juventud patriótica, estaba celebrando el triunfo de la revolución sandinista. Y esta juventud que participa en el movimiento Alexis Argüello, esta juventud que participa en el movimiento Leonel Rugama, que participa en la promotoría solidaria, que participa en el movimiento Guardabarranco, que participa en la Unión de Estudiantes de Nicaragua, en la Federación de Estudiantes de Nicaragua, en la UNEN, en la FES, esta juventud que participa en los movimientos de investigación, en los movimientos de innovación, esta juventud que participa en el emprendimiento, esta juventud que participa en el deporte, esta juventud activa en las estructuras del Frente Sandinista, en la UV, esta juventud que participa también en responsabilidades de servicio público. Hoy las juventudes están asumiendo también responsabilidades en distintas instituciones
y órgano de Estado, la juventud asumiendo responsabilidades también en el campo diplomático, de las relaciones internacionales, la juventud en la cultura, en el arte, en la danza, en la poesía. La juventud está presente en todas las esferas, en todos los campos, en todos los ámbitos de la vida nacional. Y eso nos llena de esperanza. Inclusive niños, niñas estuvieron en los actos públicos. Es decir, la continuidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional está garantizada. Un aspecto importante para terminar que dijo el comandante Daniel Ortega es un ojo abierto y otro cerrado, ¿verdad? Que no hay que descuidarse porque el enemigo anda siempre conspirando, recibe financiamiento, montan campañas de desprestigio, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo considera usted? Con eso cerró el comandante Daniel la noche de la celebración de los 46 años de la Revolución Sandinista. Celebró diciendo: estamos en paz, estamos en seguridad, estamos en tranquilidad. El pueblo está en alegría celebrando la revolución y el pueblo está en paz trabajando, estudiando, produciendo. El pueblo está en paz en sus negocios, en su comercio, en sus actividades familiares y comunitarias. Pero debemos de estar alertas, dice el comandante Daniel, en vigilancia revolucionaria permanente, identificando a los terroristas, identificando a los enemigos de la paz, porque mientras millones de nicaragüenses estamos alegres, felices, dándole gracias a Dios por tantas bendiciones, dándole gracias a Dios porque ha derramado lluvias de bendiciones sobre Nicaragua. Mientras el pueblo está alegre, hay unos cuantos que se revuelcan de rabia, de odio, de envidia, porque cuando fueron gobiernos no pudieron hacer nada. Cuando fueron gobiernos lo que hicieron fue empobrecer, masacrar, sangrar al pueblo. Y ahora ellos están viendo cómo Nicaragua es otra. Nicaragua era un país de oscuridad, hoy es un país luz. Nicaragua era un país en decrecimiento económico y en pobreza extrema. Hoy es un país en desarrollo humano, en desarrollo pleno. Era un país de discriminación, de imposición de una sola cultura. Hoy es un país en riqueza cultural. Entonces, frente a ese odio de unos cuantos, el comandante Daniel nos dice: tenemos que estar alertas, vigilantes, identificando cualquier movimiento. Y el comandante Daniel señaló con esa voz y esa estatura de estadista que lo vimos en este 46 diciendo: quienes se atrevan a atentar contra la paz, la seguridad, serán detenidos, investigados, procesados y sancionados de conformidad con las leyes de Nicaragua. Porque, bueno, hay que mantener esta paz a toda costa, ¿verdad? Y eso es parte... Porque la paz, se ha demostrado que por la paz que tenemos hoy día es que estamos logrando rápidamente este desarrollo. La paz es la llave que ha permitido abrir todas las puertas del desarrollo. La paz es el derecho habilitante, es decir, al ejercer el pueblo el derecho a la paz, esa paz con justicia, esa paz con desarrollo, esa paz con trabajo, esa paz con prosperidad, entonces el pueblo puede ejercer el resto de derechos. Es decir, nos corresponde mantenernos en unidad para proteger, para defender la paz. Como dice la compañera Rosario, con la paz no se juega. Diputado Carlos Emilio López, muchas gracias por habernos acompañado e ilustrarnos de este acontecimiento tan importante. Seguimos unidos, seguimos y vamos por más victorias. Muchas gracias al diputado Carlos Emilio López. Antes de irnos a la pausa, quiero saludar a Félix Martínez hasta Corinto, en el departamento de Chinandega, Jairo Lumbí, que ha estado pendiente, Ricardo Meinar Mejía, quien pide que lo salude, por favor, de parte suya. Recibimos su saludo. Así que le doy su saludo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con todo lo que está aconteciendo en el mundo, sobre todo el genocidio de Israel permanente todos los días contra el pueblo de la Franja de Gaza. Ya regresamos. Pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia.
En Disnorte Disur sabemos lo importante que es recibir tu factura de energía. Por eso ahora es más fácil y rápido obtener tu factura por correo electrónico. Desde la web de Disnorte Disur, llena la solicitud con tus datos y listo. Así de fácil recibirás tu factura mensual directamente en tu correo electrónico. Y no solo eso, al efectuar tu solicitud, recibirás un código para reclamar un bombillo ahorrativo totalmente gratis. Atento, que en tu próxima factura te llegará este anuncio. Escanea el código QR que te llevará al formulario de solicitud. Disnorte Disur, avanzamos con energía. TV INS es un programa de interés social orientado a informar servicios, proyectos y logros en materia de seguridad social. TV INS, reportajes especiales, entrevistas para estar al día de los beneficios y servicios